Buenas tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos que día a día buscan en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, Sí, bendito sí. eres en el nombre de Jesús, te alabo, te Gloria a tu bendigo santo nombre. y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de la antesala, tu Oh, programa sí, Señor. apologético. Sí, Padre, Señor. danos Gloria a tu entendimiento, danos palabra para que nosotros podamos dar esas enseñanzas apologéticas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia gloriosa de Cristo dice: Amén y amén. Estamos en nuestra antesala número 93. Le damos gracias a Dios y a ustedes que gentilmente abren las puertas, ¿verdad?, de sus hogares para que esta palabra penetre, llegue y los alimente y ustedes puedan alimentar a otros, ¿verdad? Y es muy importante eso. Pastor, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Entonces, estamos en la antesala 93 para la gloria de Dios, pero esta es una edición nueva. ¡Ojo! Esta edición se llama Déjame confirmar. Déjame explicar. Acá hemos recibido una nota de una persona que nos escribió acerca de lo que uno tiene que comer, ¿verdad? Y nos explicó que en Levíticos y Deuteronomio, Levíticos 11 y Deuteronomio 14, están allí pautadas lo que uno tiene que comer. Entonces, el contexto es el siguiente. Yo le pregunté a él, ¿verdad? Por vía Facebook, fue que nos contactamos. Yo le voy a poner el nombre de YS, que son las iniciales, ¿verdad? YS me escribió a mí, ¿verdad? Y yo le pregunto a él, y le pregunté, ¿dónde menciona esto, lo que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Y bueno, el título, pastor, el título es Las comidas. ¿Cuáles son las que podemos comer? Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, porque hay mucha desinformación, controversia, la gente no estudia diligentemente la palabra de Dios, no sabe cuál es su posición como iglesia. Las personas creen que están ellos muy relacionados con Israel, y cuando no, nosotros somos iglesia, nosotros somos completamente separados del pueblo de Israel, y muchos no lo comprenden y no comprenden sobre todo qué debemos de comer, qué debemos de hacer, qué debemos de festejar, porque no saben dividir correctamente la palabra de Dios. Exactamente. Y bueno, aquí es donde vamos a empezar, pastor. ¿Qué es más o menos lo que trata de decir Levíticos 11 y Deuteronomio 14? Bueno, en el contexto nos habla de ciertos animales en ese entonces, en esa época no podían comer los israelitas, porque Dios tiene un motivo, una razón, porque Él trataba que el pueblo se reproduciese y el pueblo no se enfermase, porque estaba en el desierto y iba a estar por 40 años y quería separarlos como una nación santa para que las demás naciones vieran la santidad de Dios en ese pueblo, ¿verdad? Porque de ahí iba a provenir el Mesías. Para eso Dios lo hizo, ¿verdad? Que hablaba que no podemos comer nosotros animales que tuvieran, no sé, pezuña, ¿verdad? Como el puerco. Esa es la clásica, el puerco. Mucha gente dice, no comas carne de puerco porque soy mesiánico, o soy de otra sabatista, de otra denominación, pero no hablan que tú no puedes comer conejo, no hablas todo animal que tenga pezuña, ¿verdad? Hasta las cabras, ¿verdad?, que tienen una pezuña, tampoco no va. Y también que los peces que no tengan aletas o no tengan escamas, tampoco no puedes comer ni langostas, ni camarón, lo que más te gusta, ¿va? Ni las aves también habla de que muchas aves de mal agüero se les llama, que comen carne, ¿verdad? Como el águila, el sopilote y todas esas aves de rapiña, pero también
habla de los cuervos también, y de las aves negras son prohibidas para que nosotros las podamos ingerir o comer en esa época. Habla en esa época. Claro, hoy no te vas a comer un águila tampoco. Es dura. Es dura. Ay, pero sin embargo, pastor, hay gente que come cocodrilo, serpiente, hay gente que come conejo, hay gente que come, o sea, ¿eso es malo? No es malo, no es malo, porque dice el Nuevo Testamento, dice para la iglesia, nos da un mandamiento que nosotros podemos santificar cualquier alimento a través de la oración. Ok, pastor. Esta persona me mandó unos versículos que, bueno, que yo le pregunté a él, enséñame esto que tú me estás diciendo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, él me habló de un pacto eterno. ¿Qué es eso del pacto eterno? No tiene lógica. Dios cuenta con 7 pactos en la palabra de Dios, y 2 grandes pactos donde se divide el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Cuando Moisés rocía la sangre del animal que sacrificó en el pueblo, ese es el pacto de paz o pacto shalom, ¿verdad? Por eso les gusta mucho a los mesiánicos de hablar palabritas en hebreo, ¿verdad? Shalom o pacto de paz. Y después Jesucristo establece el nuevo pacto de Jeremías 31:33. Ese es un nuevo pacto, el cáliz de mi sangre o la copa de mi sangre que será derramada por todos vosotros, ¿verdad? Entonces por eso hay pacto de paz y pacto de gracia, pacto de paz y pacto de gracia. Por eso el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, Romanos 10 nos dice, ¿verdad?, que él es nuestro apóstol. En todas sus epístolas dice gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. ¿Por qué? Porque el pacto de paz ya es pasado, el que vigente, el nuevo, es el pacto de gracia. Ok. Ahora, esta persona que le pusimos YS, que son sus iniciales, ¿verdad? Él me dice que nosotros llamamos al Nuevo Testamento, ¿verdad?, que es el futuro profético, que es su Adón. Si es el futuro profético, ¿por qué en Hechos de los Apóstoles ya pasó a la historia? Yo me pregunto. Y dice Adón. Acuérdense que cada grupo o cada grupo que no es iglesia trata de poner la fonética en las enseñanzas, en las palabras como Yahweh, Jehová, Adón, para impresionar a las personas. Adón simplemente quiere decir Señor o Lord en inglés, pues de ahí viene la palabra Adonai, pero muchos tratan de tomar esas palabras como Yeshua, pero es lo mismo como lo digas en chino, en ruso, en zapoteco, la palabra de Dios no cambia. Exacto, y él me pone aquí que su Adón no vino a reemplazar la ley de Moisés. No vino a reemplazarla, vino a cumplirla. Exactamente, porque nadie la cumplía. Nadie la pudo cumplir. Exactamente. Ahora, él me dio un versículo bíblico, pastor, de Juan 1:17. ¿Qué dice ese versículo de Juan? Que déjenme decirle, está en el Nuevo Testamento porque, digamos, los últimos capítulos se menciona la crucifixión de Cristo. Y cuando muere el testator es cuando empieza el nuevo pacto, ¿correcto, pastor? En Hebreos 9 nos dice que el Nuevo Testamento comienza con la muerte del testator. Tú no puedes ir a reclamar la herencia de tu abuelito o de tu abuelita si no se ha muerto. Exactamente. Entonces, pastor, ¿qué dice ese Juan 1:17? Bueno, el contexto habla de testimonio, no está hablando de que nosotros tenemos que cumplir nada en primera. Dice, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Ahí está respondiéndose él mismo a su pregunta, que hay 2 pactos, ¿va? Hay 2 pactos, exactamente, el pacto de Moisés o Shalom y el pacto de gracia. Sí, y el que no sabe se queda callado, pastor. Por eso es que digamos así, esta edición, déjame confirmar, trata de eso, pues. O sea, no estamos tratando de ridiculizar a la otra persona ni de criticarla, sino estamos yendo a las escrituras con lo que esta persona nos está diciendo. Claro, porque tratamos de enseñar la buena palabra de Dios para que se guíen por un camino correcto. Exactamente. Ahora, pastor, en el contexto de esta Juan 1:17 es precisamente
que nos está mencionando el nuevo pacto y el viejo pacto, que ya usted lo dijo anteriormente. Ahora, pastor, ¿qué nos dice Hebreos 9, del 16 al 18? Claro, ¿verdad? Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es confirmado en los que son muertos, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Ahí está. Entonces es necesario que muera el testador para que se cumpla. Dijimos que pacto es igual a testamento, ¿correcto, pastor? Claro, cuando tú dices en el nuevo pacto, el antiguo pacto, estás hablando del Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Sí. Es lo que se está hablando. ¿Por qué es un testamento? Porque es un papel legal, es un pacto. Y vamos a acordarnos algo que dice el versículo 18, ¿verdad? Ahí mismo 18. Así que tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Todos los pactos son pactos de sangre que hace Dios. No hay ningún pacto que no haya sido un sacrificio, el pacto edénico, el pacto de David, el pacto abránico, todos tuvieron que hacer sacrificios por holocaustos porque Dios les mandó a sellar ese pacto con sangre. Exactamente, y volvemos y repetimos, aclaramos acá que este programa no se está haciendo para criticar en el sentido de que nosotros tenemos la razón, tú no, sino que estamos yendo a la palabra. Esto no es lo que opina el pastor Carlos ni su servidor, sino que estamos leyendo la palabra y estamos buscando, según lo que esta persona nos dijo, ¿verdad? Si está en lo cierto él o no. Entonces, es importante. Antiguo pacto es Moisés, que es la paz o shalom, y el nuevo pacto, que es Jesús, que es la gracia. Esas son las dos primeras, digamos así, dispensaciones, ¿verdad, pastor? Bueno, esa es la dispensación más lógica y que debes de aprender tú cuando estudias diligentemente la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? En Hebreos 11:6. Pero dice que Él es premiador o galardonador a los que estudian diligentemente las Sagradas Escrituras. Exactamente, y una de las razones es digamos, aclarar. Pastor, ¿en la Biblia se escribió para cuántos grupos de personas? Bueno, en 1 Corintios 10:32, si usted no estaba viendo a través de las redes sociales, acuérdese que ahí habla a tres grupos, ¿verdad? Dice que no le hagas daño tú ni a los gentiles, ni a los judíos, ni a la iglesia. Dios tiene esos tres grupos principales, no puede tener otro grupo. Si tú no eres judío del linaje de ADN, o que seas convertido tú al judaísmo por la ley de Moisés, que tenga un sacerdote, sumo sacerdote vigente, entonces no eres ningún judío. Y gentil, cuando un judío se convierte o un gentil se convierte, deja de ser judío y el otro deja de ser gentil y pasa a ser la nueva creación que se llama iglesia. Hay mucha gente que dice que esa palabra dispensación no aparece en las escrituras. Pastor, ¿me puede leer, por favor, Efesios 1:10? Bueno, aparece muchas veces, pero Efesios 1:10 es un buen ejemplo que podemos poner en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que muchas Biblias modernas el día de hoy no dice dispensación, lo ponen como administración, ¿verdad? O división, pero es lo mismo, es una dispensación, ¿verdad? Efesios 1:10 dice que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en Él. Dios trabaja en diferentes dispensaciones de tiempo. Y aquí vamos a dejar un link en nuestro programa que hay 7 dispensaciones de tiempo en toda la Biblia. Y tenemos una carpeta donde damos estudios de cada dispensación donde usted puede aprender diligentemente la palabra de Dios. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo donde Dios trabaja con un grupo de personas, donde el hombre falla y Dios le da una redención, como el edénico, ¿verdad? Y también cuando estaba Noé, ¿verdad? También cuando estaba la ley. ¿Quién es el fin de la ley? Dice en Gálatas, dice que el fin de la ley es Cristo. Exactamente, y más adelante vamos a ver ese versículo. Ahora, es importante, la palabra está para redarguir, para exhortar, para enseñar. Eso es, por eso es que estamos haciendo este programa,
¿verdad? No, por eso no tratamos de discriminar, sino todo lo contrario a nuestro amigo y ese es importante que sepas esto. Y a las personas que lo siguen a él, porque hay muchas personas que lo siguen a él y es muy importante que sepan estas cosas. Y aquí ya vieron que hay una dispensación del nuevo pacto y del viejo pacto, ¿verdad? Ahora, esta palabra dispensación en griego se llama oikonomía y es importante que la vean porque eso significa administrar, eso significa dividir, eso significa separar. Hay que separar los tiempos, eso que es muy importante. Y la palabra de Dios también se separa en pasado, presente y futuro. O sea, yo no puedo venir y me voy a una licorería, ¿verdad? Y digo, bueno, sí. Y Dios tumbó los muros de Jericó en el pasado. Yo le voy a dar 7 vueltas a esta licorería para que se caiga esa licorería. Solamente si la licorería se llama Jericó. Eso no trabaja así. Y es importante saber esto porque hay muchos cristianos, ¿verdad?, que creen eso y lo hacen y no trabaja así Dios. Bueno, eso se le llama una teología barata que uno sigue ejemplos. Nosotros no seguimos ejemplos, nosotros seguimos doctrinas ya establecidas por los apóstoles y por nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y en el antiguo pacto, el Espíritu Santo iba y venía. Y en el nuevo pacto, el Espíritu se queda en ti si realmente creyeres en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Correcto, pastor? Claro que sí. Ahora, pastor, vamos a analizar Juan 1:17. El contexto, ¿verdad? Ese contexto dijimos que habla ahí del antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? Pero también en ese Juan 1 nos habla del profeta, ¿verdad? Juan el Bautista, que vino como a abrir el camino, ¿verdad? Él mismo se dijo, yo no soy la luz, pero vine a hablar de la luz. ¿Correcto? Él se pone como que, porque muchos creían que él era el Mesías y él decía que no, y otros decían que si era Elías, y él dijo que tampoco era Elías. Entonces, dinos tú, ¿quién eres? Eso es lo que habla ese capítulo 1. Pero vamos al verso 11 y al verso 12 de ese capítulo 1, pastor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, Juan 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Está mencionando el evangelio que Jesús vino a traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es el Mesías? Bautizarle en el nombre de él y recibir el Espíritu Santo. Exactamente. Y el mensaje es de la salvación, ¿verdad? Como dijo el pastor, cada tiempo tiene un mensaje de salvación. Para el tiempo de Noé, para el tiempo de Adán y Eva, para el tiempo de Moisés, y así sucesivamente. Y como dijo el pastor, abajo vamos a dejar el link sobre esas enseñanzas, si usted está realmente interesado en aprender. Pero ¿qué nos dice el versículo 29, pastor? Dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, ¿qué nos puede decir? ¿Quién es ese cordero, pastor? ¿Por qué es un cordero? ¿Por qué Dios se pone aquí como un cordero? Es el mismo Dios, por eso está escrito con C mayúscula. Es el mismo Jesucristo que nació de una virgen. Es el mismo Todopoderoso que nos habla Apocalipsis capítulo 1. Entonces, Juan 1, el contexto es realmente que por él, ¿verdad? Es que nosotros vamos a ser salvos. No por la ley. Él vino a cumplir la ley por mí, para que yo sea justificado por él. No porque yo sea justo, sino porque creo en el justo. Exactamente. Y eso es lo importante de lo que estamos leyendo y estudiando en antesala, ¿verdad? En esta edición especial. Digámoslo así, pastor. Él ahora me pone a mí Juan 5:46. ¿Qué nos dice Juan 5:46? Bueno, vamos a ver lo que dice Juan 5:46. Porque si vosotros hubieses creído a Moisés, me habrías creído a mí, porque de mí escribió él. Exactamente. Ahora, aquí, pastor, en el Juan 5:46, el contexto. ¿Cuál es el contexto? Porque así es que se tiene que analizar la palabra de Dios. Cuando alguien te habla un versículo,
usted tiene que leer todo el capítulo para que pueda entender. Inclusive, a veces tiene que leer el versículo anterior, el capítulo anterior o el capítulo que viene después para que tenga sentido lo que usted está leyendo. No puede sacar un versículo y hacer una doctrina. Eso es un error teológico. ¿Correcto, pastor? Correcto. Entonces, ¿qué nos dice Juan? El contexto, 5, más o menos. 5:25 dice, cierto, cierto os digo que vendrá la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Ok, ¿los muertos quiénes son, pastor? Los muertos, todos aquellos que no han creído en Él, todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Está hablando de una muerte no física, sino espiritual, pero también habla en el contexto que habrá también una resurrección corporal. Hay 3 resurrecciones, acuérdense, porque somos 3 partes, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros creímos al Evangelio de Gloria, Efesios 1:13 dice, creímos a la verdad, al Evangelio de Gloria, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo se amalgama al espíritu viejo y el espíritu resucita en lugares celestiales. Tu alma ya es salva, pero no ha sido completamente redimida porque tiene que esperar al día del Señor, el día del Señor, donde nosotros recibamos un cuerpo nuevo y seamos transformados. Es la tercera resurrección del cuerpo. Y regresamos con ustedes. Quédese con nosotros. Si usted vive en las áreas cercanas, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, estamos ubicados en el 10 Main Street. Tenga esa oportunidad de visitarnos. Nuestros servicios son a las 7 de la noche los miércoles y el domingo a las 11 el servicio general. También ayúdenos con su ferviente oración para transmitir esta palabra de gloria a otros lugares. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su oración. En el nombre de Jesús. Amén. Exactamente. Aquí los muertos, yo era muerto. El pastor era muerto espiritualmente. Y hay muchos caminando así en la calle, muertos vivos. Y hay muchos judíos muertos. También. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para vivir tienen que creer en esta persona, ¿verdad? En el Hijo de Dios. Bueno, la Biblia establece el que no cree al Hijo no puede tener al Padre y el que no cree al Padre no puede tener al Hijo. Exacto. Porque es la misma persona. Exactamente. Y el Juan 5, si ustedes lo leen, Jesús sana a un ciego en un día sábado. Ojo, sábado, un día de reposo. Pastor, ¿por qué Jesús sanó un día sábado al ciego? Y lo estaban buscando los escribas y lo estaban buscando los fariseos para condenarlo. Porque es el día del Señor. No, él no hizo el día del Señor para los hombres, sino el día del Señor es para Él. Entonces eso no entendieron los fariseos y escribas y tenían ese pretexto para perseguirlo. Acuérdense también que el sábado es un día ceremonial. Mucha gente dice que tenemos que congregarnos el sábado, somos los sabatistas, que esto y lo otro, pero no, tú no puedes congregarte el sábado porque el sábado es parte de ceremonial, de un pacto eterno ceremonial, pero el pacto ceremonial se ha interrumpido y ahorita no hay sacrificio ni sumo sacerdote, entonces no puedes continuarlo. Exactamente, y no lo puedes hacer, porque si quieres hacer la ley, tienes que cumplirla toda, dice la palabra. Claro, nos dice en Santiago o nos dice en James, ¿verdad? O Jacobo, ¿verdad? Que nos dice que tenemos que hacerla completa, porque si infringimos un punto de la ley, ya la hemos roto toda, los que están bajo la ley. Por eso la ley es maldición. Dice también la Biblia que Cristo tomó nuestra maldición en el madero. ¿Cuál es maldición? La ley, porque la ley nos acusaba del pecado y nuestra pena era la muerte. Exactamente. Ahora, pastor, él me pone también Hechos 26:22. Hechos 26:22. Estamos analizando cada versículo que esta persona nos dio, ¿verdad? Y demostrando con la misma palabra que lo que esta persona está creyendo no es lo correcto, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 26:22, pastor? Bueno, dice, pero yo habiendo obtenido ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés que dijeron que habían de venir. Ok, ahora el contexto aquí es que a Pablo
lo están acusando los mismos judíos. Claro, él no iba a decir nada de lo que iba a venir porque la profecía marcaba que el Mesías iba a venir y vino. Exacto. Y dijo acá, a él lo están persiguiendo porque dice que Jesús, ¿verdad?, ha resucitado a muertos, ¿verdad? Y él antes era perseguidor de los cristianos y él antes estaba a favor de la ley, ¿verdad? Hasta que llegó ese encuentro que tuvo con Jesús, ¿verdad? Este es el contexto, vean el contexto. Entonces, para que puedan entender lo que nos está dejando esta persona en este versículo que nos dejó en Hechos 26-22. Pero, pastor, en ese mismo capítulo, Hechos 26, ¿qué dice el versículo 16 al 18? Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido para poner como ministro y testigo de las cosas que has visto, como en aquellas las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles, que los cuales ahora te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan a las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Exactamente, aquí Jesucristo está hablando con Pablo y le está poniendo para que nos predique tanto al pueblo como a los gentiles. O sea, tienes que darle el mensaje a los que yo te estoy enviando, que sería lo que usted hablaba en Romanos. A los judíos y a los gentiles, para que pasen a ser iglesia. Exactamente. Y todo esto se recibe por la fe en Cristo. La fe en Cristo. Acuérdese que es fe en Cristo, fe de Cristo. No es la fe ni suya. Exactamente. Y entonces el contexto acá es eso. Pablo habla, el versículo que nos está dejando la persona que habló con nosotros, él dice, bueno, yo persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas de Moisés, porque realmente él no estaba hablando cosas negativas, o sea, él no está hablando cosas que no fueran de la ley. Él simplemente estaba, él era parte de eso, pero Dios aquí es donde viene la extensión, ¿correcto, pastor? Que dice, bueno, predícale ahora a los gentiles, ¿verdad? Y que solamente tienen que creer en mí. Pero esto es una profecía que le estaba dando Jesús, ¿correcto? Ahora, esta persona me pone a mí Romanos 2:12. Sigamos. Y ya vamos un poquito en bajada acá, porque ya estamos poniendo la carne, pastor, ya se está cocinando la carne. Entonces, ya vamos con Romanos 2:12. ¿Qué nos dice Romanos 2:12? Dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Todos vamos a ser juzgados, pero no en el mismo tribunal. Exactamente. Pero ahí es donde está la cosa. Sacan un versículo, pero no siguen leyendo. Más abajo, ¿qué nos dice? En ese mismo capítulo, versículo 16, pastor. Bueno, en Romanos 2:16 nos dice que un día él juzgará el secreto de los hombres por Jesucristo. Exacto. Conforme o según al evangelio que fue encomendado a Pablo. Exactamente. Según el evangelio. Y Pablo dice, mi evangelio. ¿Por qué Pablo dice mi evangelio? Porque a él solo le fue encomendado. Exactamente. Esto era un misterio, ¿verdad, pastor? En el Antiguo Testamento. Y ni siquiera los mismos apóstoles tenían esto. Ni siquiera los profetas, ni siquiera los ángeles sabían del plan de Dios. Exactamente. ¿Y cuál es el evangelio, pastor? ¿Dónde está el evangelio? 1 Corintios 15, del 1 al 4, el evangelio para la iglesia. Exactamente. Y ya regresamos con ustedes. Le damos gracias a Dios por aquellos que nos ven por primera o segunda vez. Estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags, ¿verdad? Para que nos puedan ubicar más rápidamente. Denle like y suscríbanse, ¿verdad? Y denle la campanita. Ahora, esta persona me vuelve a dar otro versículo que es Romanos 10:5. ¿Qué nos dice Romanos 10:5? Bueno, muchos usan Romanos 10 incluso
evangelizar mal. Por ejemplo, la gente usa mal el 10:13, que todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. Y si tú abres tus labios y tú dices que Jesús es tu Salvador, serás. Pero el contexto dice que primero tienes que creer, ¿verdad? Dice Romanos 10:5, dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley y que el hombre que en aquellas cosas hicieron vivas por ellas. Exactamente. En la versión que tengo yo acá es, bueno, dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, él me está poniendo acá de que porque yo haga la ley, ¿verdad? Yo voy a vivir. Correcto. Pero lo que no saben ellos es que hay que cumplirla toda. Pero tiene que cumplirla toda. El versículo se refiere a quién la cumplió. ¿Quién Exacto. la cumplió? No Exacto. nosotros la vamos a cumplir. ¿Quién la cumplió? Por eso el único que la cumpla, nosotros viviremos por eso. Exacto. ¿Quién la cumplió? Jesucristo, cuando terminó en la cruz del Calvario. Y es allí donde muchos caen en el error, pastor. Claro, porque leen un solo versículo fuera de contexto para hacer un pretexto. Exactamente. Entonces, vamos al versículo anterior. Y eso es lo importante. Es uno de los más importantes, como en Gálatas dice. Exacto. ¿Qué nos dice el versículo anterior? Porque Cristo es el fin de la ley. Para justicia, que lo que habla de otro versículo, para justicia, por eso la ley dice que Moisés describe la justicia que es por la ley, ¿verdad? Por la justicia de todo aquel que cree. ¿Creer qué? Creer el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que hizo Jesús en la cruz. That's it, period. Punto. No hay más nada, pastor. Eso se le llama simplicidad del Evangelio, que muchos no aceptan, por eso mucha gente no es salva el día de hoy. Exactamente, y por eso muchas personas son confundidas. Ahora, pastor, vamos a leer el versículo de ese mismo capítulo, vamos a leer 1 Corintios 10. Vámonos a 1 Corintios 10, y es importante esto mientras el pastor está buscando, porque aquí no se trata de que yo me las sé todas y esto, no, nosotros no estamos haciendo por eso. Nosotros no es nuestra opinión, como dijimos anteriormente, esta es la palabra de Dios. Y como estamos enseñándoles a ustedes cómo se debe, cuando alguien, un pastor, un ministro, anoten todo lo que él dice y después vayan, así como estamos haciendo nosotros, a la palabra y estudiémosla. Y así el mismo Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Correcto, pastor? Acuérdese, un verdadero hijo de Dios no aprende de un dirigente o de un pastor, aprende de la Biblia, porque el Espíritu Santo le da esa capacidad de discernir. Exactamente. Pastor, ¿qué nos dice 1 Corintios 10:25? Porque todo este rollo que estamos hablando es por lo que tenemos que comer. ¿Correcto? Ahora, ¿qué nos dice aquí? Lo que se vende en la carnicería, ¿verdad? En la esquina. Comed sin preguntar, por causa de la conciencia. Exactamente. 26 dice, porque el Señor es de la tierra y su plenitud de ella. Exactamente, mi gente. De Dios es la tierra y la plenitud. Nosotros podemos comer cualquier cosa. Bueno, en el capítulo 9 dice que si usted conoce una persona que dice que la carne de puerco, que esto, que el otro, usted como que le da el avión, porque dice que es débil en la fe, porque no conoce. Entonces, pero ya cuando usted está, ya después con el tiempo uno le va explicando las escrituras y le enseña correctamente. Eso dice el capítulo 9 y también el capítulo 10. Exactamente. Lo repite. O sea, ejemplo, si hay una persona que no come carne, aquí Pablo en el contexto dice, ok, no comas. Si él no quiere comer, no comas, abstente tú por la conciencia de él, o sea, porque es débil. Y Pablo lo aclara acá, es débil, ¿por qué? Por la fe. Por la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos vamos al versículo, hay un versículo anterior que dice, creo que es el 24, 23. Pastor. 23. ¿Qué es lo que dice el versículo 23? Todas las cosas son lícitas, pero no todas me convienen. No todas me convienen. Ahora, aquí es donde vamos a hacer la conclusión. ¿Qué puedo comer? Bueno, si usted sufre de diabetes, ¿qué es lo que no puede comer? Azúcar,
Correcto, ¿por qué? Porque le hace daño. Si usted no puede comer frituras, ¿verdad? Porque le hace daño, ¿qué? No coma fritura, elimine, hierva las cosas, póngalo a la plancha. Si le hace daño las harinas, ¿qué es lo que tiene que eliminar? Las harinas, ¿verdad? Y así sucesivamente, igual el alcohol, ¿verdad? Igual el cigarro, ¿verdad? Hay cosas, yo puedo hacer todas las cosas, pero no me convienen para mi cuerpo, ¿verdad, pastor? Y por eso, como dice Juan 8:32, ¿verdad? Dice Y que... conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Exactamente. Y con esa, pastor, nos vamos a despedir, pero ¿cómo podemos hacer libres a esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, incluyendo los cristianos, que se dicen ser cristianos, pero... Bueno, hoy en día es muy difícil encontrar un cristiano verdadero que tenga bien trazada la palabra de Dios. Acuérdese, un cristiano o alguien que siga a Dios no es porque lo menciona, lo dice o sabe las escrituras. Un verdadero hijo de Dios es aquel que enseña y predica bien lo que es para la iglesia. Acuérdese eso de muy bien, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes ser un verdadero cristiano creyendo al evangelio de gloria para que el Espíritu Santo te selle, como dice Juan 8:32, y el Espíritu de Dios te dé la verdad y seas libre, ¿verdad? Que se encuentra en 1 Corintios, nuestro evangelio 15, del 1 al 4, lo que nuestro Señor Jesucristo dejó al apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, para que nosotros lo recibiésemos. Dice el apóstol Pablo que si tú crees, serás salvo. Si no, has creído en vano, y que estés firme en lo que estás creyendo. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tienes que tener fe en esa preciosa sangre, la vida que Él derramó en la cruz del Calvario, porque Él se puso en tu lugar y en mi lugar. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, habrá un poder sobrenatural dentro de ti y Dios te alumbrará tu entendimiento y empezarás a trazar las Escrituras correctamente. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y recuerden que este cuerpo ya no nos pertenece. Bueno, bendecimos a YS y a sus seguidores. Vamos a orar por ellos también para que el Señor los bendiga y que los lleve a esa luz de la verdad. Amén. Y recuerden, pasen la voz. Dios les bendiga.